Y todo comienza con este prota, quien acaba de llegar de viaje de Japón, supongo. Y obviamente su padre, como es el padre del año, no fue a recogerlo ni nadie porque estaban trabajando. Y estaba en un pueblo, en Tokio. Y todo era tranquilo, normal, pero hacía un frío del demonio. Y estaba en Hokkaido. Y como en invierno se está cagando de frío. Y como el pelotudo se bajó del taxi para caminar. Eso sí, se está cagando de frío porque no sabía dónde verga se bajó. Y justo se encontró con una mina en falda. A ver, loca, ¿qué te pasa? Es invierno, te vas a congelar. Eso sí, era guapísima. Y era una gal, que a ver, si no sabes que es una gal, pues yo tampoco sé. Pero según Google son jóvenes que se preocupan principalmente por su belleza. Y sí, no se tapaba las piernas ni nada con tremendo frío que hacía en este lugar. Tampoco llevaba abrigo ni nada. Y como verga no se caga de frío, alguien explíqueme, esa tipa no es normal. O sea, el frío es mental en su máxima expresión. Y como nuestra prota no sabía dónde ir, le pidió ayuda a la mina. Y obviamente había caído enamorado de su belleza porque era guapísima, eso sí. Y sí, casi se enamoró. Y cuando le dio la indicación, nuestro prota se iba a ir caminando, pero el lugar está lejísimo. Literalmente eligió el peor lugar para bajarse, o sea, pelotudo. Y lo peor es que nadie pasaba por ahí, era un pueblo en medio de la nada, verga. Pero al menos la mina le ayudó y le dijo que llegaría un bus en 5 minutos y lo podría dejar en el pueblo que quería. Y obviamente ofertó. Y nuestro prota le agradeció por todo, ganando puntos. Y empezó a hablar y nuestro prota le contó que era de Tokio. Y la flaca se emocionó feísimo. Y nuestro prota estaba ahí por temas familiares y la gal pensaba que se iba a aburrir ahí, cosa que no era cierto, porque ahí nuestro prota estaba feliz y relajado porque no había mucho que hacer. Y nuestro prota en Tokio, el típico alumno normal, sin importancia, pero como estaba ahí nadie sabía cómo era, así que sí, ventaja de mudarse lejos. Y ambos tenían y asistirían a la misma prepa. Y la tipa esa empezó a acercarse a nuestro prota y vamos, hubo contacto en el primer capítulo, vamos. Y era la primera vez nuestro prota que hablaba con una mujer que tenía contacto femenino y que hablaba con alguien sobre todo. Y empezó a molestar a nuestro prota porque estaba pensando en cómo sería su vida. Y nuestro prota se enamoró de ella y le dijo que le parecía linda. Vamos. Y sí, la tipa se sonrojó y la mina se llamaba Minami. Sí, como el Jujutsu. Y se terminó despidiendo, aunque se verían en la prepa. Pero a ver, el muy pelotudo, como estaba todo embobado, se olvidó de subir al bus, pero güey, no detalles, se cagó de frío un par de días más. Y otro día empezó la prepa, y nuestro prota está en el mismo salón que Minami, y este se llama Tsubasa. Y está en la misma clase que Minami, vamos los pibes, cosa del destino. Y esto empezaba bien. Y Minami empezó a molestarla y lo llamó Tsubasa por su nombre, vamos, se viene boda. Y si hablamos de aguantar, Tsubasa no está aguantando. Y bueno. Pero había otro problema y es el frío de la verga que hacía ahí. Y sí, como no tenía una manta, Minami le prestó una, vamos, boda. Y a ver, el pervertido se está imaginando cosas, pero bueno, detalles. En lo de eso, la clase, Tsubasa le agradece por la manta, pero a cambio Minami le pidió que la acompañara a casa, vamos, primera salidita. Y la iba a acompañar hasta el tren y le pregunta si Tsubasa tenía novia. A ver. Flaca, ¿vos pensás que este tipo va a tener flaca? Oh, pues obviamente ni a tener novia. Y bueno, así ambos se puede hablar sobre las citas, sobre los lugares que se visitan en Tokio. Y bueno, en este pueblo solo se iba a la casa de los otros porque hacía un frío a ver Netflix. Y ahí es donde entra Tsubasa, porque a Minami le pidió ir a su casa y vamos los pies a ver Netflix. Y también intercambiaron un numerito, vamos y todo eso en la primera cita. Y así llegó el día donde Tsubasa fue a la casa de Minami y era la primera vez en la casa de una chica. Vamos, háblale sobre One Piece, no importa que no haya segunda cita, tú dices todo sobre One Piece. Y tampoco estaban sus padres, ahora sí saca tus PPTs con la historia de One Piece y demuestra quién es el más otaku. Nada de ponerla, hoy le cuentas todo de One Piece. Y a ver, Minami andaba de calentona y paraba molestando a Tsubasa, pero a ver, para. Y también sospechosamente se le cayó el yogur, sí, súper sospechoso, mira tú. Y se puso otra ropa, pero a ver, Minami, si vas así, si vas antojando a todo el mundo, mejor no te pongas nada. Dios tiene sus preferidos, grande Tsubasa. Y bueno, obviamente le vio a la delantera, sino que también le vio la retaguardia, pero bueno, detalles. Y bueno, luego de eso vieron Netflix, aunque no pasó nada, solo que Minami se quedó dormida. Y sí, se durmió con Tsubasa al costado y pues el pobre Tsubasa pensaba que hacía eso porque no lo veía como un hombre, así que sí, pobrecito. Y luego de que acabó la película, Minami se despertó y Tsubasa solo se fue. Pero Minami fue a buscarla y le pide perdón por haberse dormido. Pero Tsubasa le chupó un huevo, estaba más preocupado porque Minami salió con media pechonalidad en el aire con tanto frío.
Y para disculparse fueron a comer. Y bueno, todo salió bien, aunque a ver, nadie la puso. Y luego de eso, como se acercaba un festival escolar y Tsubasa quería ir, Minami se invitó solo. Y sí, iba a ir con Tsubasa como si fuese una cita y se iban a ir juntos. Y así llegó el día de su cita y era una cita. Y bueno, así encontraron a Minami, quien estaba guapísima, y así fueron al festival. Y habían esculturas de hielo por todos lados, un tobogán de nieve, comida, y Tsubasa se le estaba pasando de maravilla. Y bueno, vieron la escultura, se tomaron fotos, comieron. Minami paraba molestando a Tsubasa porque era todo inocente, todo bonacho. Y sí, jugaron, seguían jugando, y sí, se la pasaron bien y obviamente todos felices y contentos. Él agradeció a Minami por haberla acompañado. Y bueno, aunque al principio Minami estaba preocupada porque pensó que a Tsubasa no le gustaría el festival, porque a ver, no era lo más interesante del mundo, pero al final se dio cuenta de que Tsubasa se la pasó bien, así que estaba feliz, y por eso Minami estaba feliz de haber ido con Tsubasa. Y obviamente nunca falta el típico momento donde la mina se cae y sale el hombre todo macho, pecho peludo a salvarla, y obviamente eso pasó, pero bueno, al final no pasó nada. Y al final ambos quedaron de salir otro día en otra cita. Y bueno, en la escuela ambos paraban juntos y comían juntos. Y Minami le dio comprar la comida de la región de Tsubasa, porque sí, a la tipa esa le encantaba la comida y míralos como parejita. Y bueno, ambos compartían comida y todo, y a ver, era la primera vez que Tsubasa comía fideos instantáneos, y le agradece a Minami, cosa que le sorprende. Y le dijo que todo lo que vivió con Minami lo había pasado por primera vez, y a ver, la pelotuda esa pensaba que Tsubasa era rico y por eso no había hecho muchas de esas cosas como una persona normal. Y sí, piensa que era rico, así que quiso ir a su casa a ver cómo era, y a ver, si te ponen una delantera en la cara, a ver cómo vas a decir que no. Con tremenda retaguardia también que le dio, no se negó, y al toque mi rey le dijo. Y a ver, se pusieron a jugar con la nieve y se quedaron juntitos dentro de una casita de nieve que había, a ver, es programa para niños, y justo los encontró su abuela. No mames, la que no los debía encontrar los encontró. Y empezó a pensar lo peor, y justo salió Minami, quien dijo que disfrutara más de su primera vez. Pobre abuela, se iba a morir. Pero felizmente la salvó más o menos, diciendo que era su comida y que era rica, cosa que le gustó a la abuela. Pero Tsubasa le dijo que eran compañeras de clase, porque por alguna razón no quería que supiese que son amigos. Y no fueron a su casa, solo se despidió todo porque a la abuela no le gustaban las personas tan expresivas. Y Tsubasa estaba triste porque pensó que se iba a acabar toda su relación. Pero Minami le chupó todo esto un huevo y no le importó lo que le dijo, y esta estaba más preocupada por la abuela y la cuidó, también para que no se cayese y se rompiese la cadera. Que estaba molesta con Tsubasa porque, a ver, la llamó compañera de clase, solo eso. Pero Tsubasa le dijo que la consideraba una amiga muy importante, cosa de que le gusta a Minami. Y al final fueron a la casa de Tsubasa y sí eran ricos, más o menos. Y la abuela dejó entrar a Minami y comieron algo. Y pensaba que Minami era una buena persona hasta que vio que es tremenda rarita que paraba tomando fotos por todos lados, a media pelotuda. Y sí, pensaba que era bien rara, que tenía que supervisar, hasta que vio a su nieto sonreír y sabía que era feliz. Y otro día se fueron de excursión, y a ver, iban a ir a esquiar, y a la primera vez que Tsubasa esquiaba, y en el bus Tsubasa viajó con su Yuri, esta primorada, toda linda, pero que no hablaba mucho, pero eso sí, era guapísima. Y así llegaron al lugar, y como Tsubasa no sabía esquiar, se quedó con Akino practicando, y a ver, ambos eran malísimos esquiando, la única buena era Minami, quien era tremenda diosa. Y bueno, Soye le preguntó a Tsubasa si salía con Minami, que a ver, eso no, solo eran amigos. Y Akino estaba celoso un poquito, porque era popular, alegre, muy expresiva, y tenía amigos, cosa que ya no. Y justo llegó la hora del almuerzo, y todos ya habían comido, porque el profesor pelotudo se olvidó de Tsubasa y de Akino. Y justo Tsubasa estaba buscando su comida, y se encontró con Akino en el bus, y a ver, quien estaba sacándose y tenía media pechonadera al aire. Eso, vamos, el preferido de Dios. Y ambos estaban avergonzados. Y obviamente él le pidió disculpas y solo se iba a ir, pero Akino lo detuvo y se puso a hablar con él. Y le contaba por qué estaba ahí. Y le dice que sudaba un montón, por eso dejó de hacer deportes y todas las actividades. Y aunque intentó, no podía hacerlo bien y se quedó atrás en todo. Y por eso terminó desconfiando en todos, perdió la confianza en sí misma y al final terminó evitando a las personas. Y le contó todo eso porque era el chico nuevo y a ver, Tsubasa le entendía, y no solo eso, sino que resulta que Kino era tremenda gamer, básicamente se la pasaba jugando todo el día. Y sí, llevó su Switch y todo al campamento y se puso a jugar. Y jugaba a este juego de la mina Lolis, que sepa Dios que era, y Akino se lo prestó para que jugara nuestro prota. Y sí, su base era malísimo, y Akino solo se burló de él y le enseñó a jugar. Y sí, amaba los videojuegos, y esa era su verdadera forma de ser. Y sí,
quería ser amigos, pero era malísima y no podía, pero Tsubasa la motivó y le dice que es una buena persona y estaba feliz de haberla conocido y vamos, y acogió otra, vamos, y empezaron a llevarse mejor y todo bien y gracias a los juegos, y luego de eso fueron a esquiar y Tsubasa la motivó a que fueran a la cima para bajar esquiando, y aunque el profesor le dijo que no, que se lo tomaran con calma porque son malos, Tsubasa lo hacía porque quería probar cosas nuevas nada más como Minami le había enseñado, y también porque Minami le dijo que lo hiciese, y porque Minami siempre probaba cosas nuevas, así que básicamente por esto hacía eso, y él quería seguirla, a quien estaba tantito celosa, pero quería ser su amiga, así que ambos se prometen que si no morían, o más o menos salían vivitos, aquí no le haría a Minami, así que todo bien. Y sí, todo salió bien, aunque al final casi se mueren, pero llegó Minami a ayudarlos y no, nadie se murió. Y también habló con Minami y todo salió bien y vamos. Y bueno, otro día hacía un frío del demonio, había ventisca, tornado, huracán, de todo. Pero aún así habían clase, no mames. Y además de eso, el pobre Tsubasa estaba en la verga por esquiar y si no podía con su vida, las justas podía caminar. Y luego de eso llegó su abuela diciéndole que debía mostrar que es un hombre de verdad, que es un buen ciudadano de Hokkaido. Que verga estás hablando, abuela. Y le dijo que vaya a la escuela con ventisca y todo, así que básicamente le dijo, no hay huevos, que no hay que, abuela, le dijo. Y sí, así se fue a clases, aunque a medio camino se arrepintió, pero bueno, detalles por en esta pelota. Y sí, se estaban cagando de frío y si iba a morir del frío que hacía, pobrecito. Y si iba a morir posiblemente, lo más probable. Y empezó a pensar en Minami y como la tipa iba en falda, en chanclas a la prepa solo por el outfit, no mames. Y empezó a recordar lo hermoso que era y quería esforzarse como lo haría ella. Pero Dios empezó a llamar a su mejor guerrero y si Tsubasa se iba a morir. Y sí, ya se está despidiendo de este mundo, pero justo apareció Minami, quien de la nada tenía un carro, apareciendo un carro, y lo llamó pelotudo para andar caminando en plena ventisca, o sea, pelotudo es, y sí, ella está en su carro y también dijo que le iba a llevar. Y bueno, así conocemos a la madre de Minami, su futura suegra, y era guapísima, re buena gente y también era una gal, y sí, tremenda pechonalidad que se manejaba, ya sabemos todo de dónde salió Minami, y sí, también era recontra joven, o sea que alguien se fue a la cárcel cuando era más joven, no mames, y se pueden hablar de la vida y como Tsubasa es millonario y vive como rico, eso hace que la madre también le echara ganas a Tsubasa, eso si no puedes con la hija, ve con la madre. Y sí, Minami hablaba mucho de Tsubasa en su casa, eso vamos, ya cayó. Y el pobre Tsubasa está en la verga por esquiar, porque nunca lo había hecho y está en la verga. Y bueno, Minami era todo terreno, era como el Terrenator y estaba como si nada. Luego de eso se pueden hablar de las novias y su madre de Minami quería asegurar el futuro de su hija con Tsubasa, eso, y ya le había dado la aprobación, vamos, así se viene boda. Y supuestamente Tsubasa se parecía al padre de Minami y le parecía lindo, vamos con la madre, también se puede, y pensaba que su hija y Tsubasa harían una bonita pareja, y bueno, al final Minami se enojó, pero bueno, todo normal. Y bueno, se pusieron a hablar de Tokio y cómo es la vida ahí. Y ahí no están tan locos y no te hacen ir a la prepa en plena tormenta, no mames, no están locos. Y básicamente ahí deben destruir toda la escuela para que recién se la piensen en cancelar las clases, no mames, y tampoco tanto. Porque los padres suelen llevar a sus hijas, así que es algo normal. Y eso sí, salía carísimo comprar ropa para el invierno porque, básicamente era caro. Y por esa razón Tsubasa siempre andaba con la misma ropa, pero Tsubasa se volvió Messi y encaró como Messi y le dijo a la madre de Minami y a Minami que se veían guapísimas. Eso, vamos, con las dos al mismo tiempo, tú puedes ser vino del trío. Y bueno, al final su madre se dio cuenta de que Tsubasa es una buena persona y que Minami le tenía ganas. Y bueno, básicamente que aunque la madre le volvería a llevar si la próxima vez que hay una ventisca, así que vamos, taxi gratis. Y bueno, también en la prepa está aquí, ¿no? Que en la pobre, está en la verga porque sentía mucho dolor. Dale gracias a Dios que seguía moviéndose. Y aquí ni Tsubasa se llevaban bien. Y Minami estaba tantito celosa, pero bueno, detalles. Y bueno, en la clase, Minami y Tsubasa hablaban de la vida, de las clases y de la nada pimba para tus ojos, para que te ganes. Y sí, Minami le mostró su pechonalidad. Pero era para mostrarle su calentador nada más, tranquilo, Tsubasa, tranquilo. Y bueno, Tsubasa, como ya llevaba su tiempo en Hokkaido, ya se había quedado con el dejo y ciertas cosas, ciertas mañas que se decían,
básicamente por culpa de la pelotuda de Minami. Y justo llegó Aquino a decirle que no sigue esa pelotuda, a ver, también le tenía envidia a su pechonalidad, a ver, es que a ver, esa cosa es imposible en envidiarlo, parecen dos sandías. Y a ver, aunque Aquino vivía en Hokkaido, no era para nada un lugareño, no hablaba bien, no usaba azulejo, no esquiaba, odiaba el frío, no mames, mudate a Tokio mejor. Y bueno, Aquino llevaba su Switch a las clases y mira tú qué sospechoso que la tenía en la mano para que Tsubasa la note. Y quería jugar con él. Y sí, le dice que quería hacerlo con ella para. 俺、秋野さんと一緒にやりたい。 Le dice que quería jugar con ella, traduzcan bien por favor, y sí, era toda linda, y bueno, Minami también quería unirse, y sí, Aquino aceptó. Y así los tres fueron a un centro comercial, y sí, fueron a comer algo, que básicamente era un lugar grandísimo, y bueno, luego de eso los tres se pusieron a jugar a la Switch, y sí, Minami era malísima, más o menos, pero lo importante es que se la pasaban bien y todos eran felices. Y bueno, Aquino y Minami ya se llevaban mejor, compartían hasta cosméticos y todo, y bueno, luego de eso se fueron de compras y las dos eran hermosísimas. Y bueno, al final los tres se tomaron una foto para el recuerdo. Y la noche Tsubasa estaba avanzando con su tarea de inglés que no sabía si se hacía o no porque básicamente es pelotudo y no prestó atención a clase y le preguntó a Minami y a ver, la mina esa se estaba bañando, no mames, y le mandó una foto de sus patas, eso, team fetiches patas, o sea, no, para loca, tranquilo Tsubasa que no despierta el coloso, y a ver, Minami lo hacía para molestar a Tsubasa, pero a ver, Tsubasa era un tipo educado, respetuoso y solo le pidió disculpas y le dijo que lindo zorrito, sí claro, mira tú. Y eso no le gustó mucho a Minami, que le mandó una foto mostrando media pechonalidad, papá, Dios tiene sus preferidos, Tsubasa, Dios te quiere mucho, agradece. Pero otra vez Tsubasa se comportó como un hombre y le dijo que se esforzaba mucho en su belleza, que se notaba por todos los cosméticos que tenía, así que sí, la tipa esa decidió llamarlo. Y era una videollamada y ahora sí, Tsubasa se puso todo nervioso y sí, Minami solo lo hacía para burlarse de él. Y bueno, luego de eso se pone a hablar del baño, de ducharse, que en Hokkaido se bañan cada 2 días, par de cochinos, y le dice para ir a unas aguas termales juntos, pero a ver, Minami para dejar de calentar al pobre. Y bueno, Tsubasa le preguntó sobre la tarea de inglés, que a ver, Minami siquiera sabía que había tarea, y justo se le cayó el celular y se le vio el alma entera. Pero Tsubasa también iba a ver a su celular porque Minami gritó y también se le iba a caer y ambos evitaron en el aire que se le caía el celular, no mames. Pero a ver, Tsubasa no le vio nada, o sea, no mames. Una misión tenía solo una y era estar pendiente del teléfono, pinche mocoso. Y bueno, al final Tsubasa no vio ni verga y bueno, Minami estaba toda roja porque a ver, casi le viene el arma por pelotuda. Y bueno, así termina este capítulo y nada, cuídense. ゆうきさんは提出が間に合わなかったので、先生に怒られていた。 Y otro día Minami está en un karaoke aventándose las mejores rolas que tenía y también está Tsubasa, quien a ver, el pobre estaba ahí todo avergonzado, todo calladito, aunque también estaban los demás de la prepa y sí, básicamente era una salida entre amigos. Y sí, Minami contaba recontra bien y era hermosa, básicamente era perfecta y también está Aquino, quien con Tsubasa se sorprendieron de lo bien que cantaba Minami, no mames, y ellos eran muy introvertidos, casi nunca habían ido al karaoke, pero se la pasaban bien y sí, eso sí, se veían perfectos juntos. Vamos, Team Aquino a morir, vamos, se parecían mucho. Y Minami estaba tantito celosa, aunque las ayudó porque, a ver, ambos pelotudos nos ayudan mucho y al final cantaron los tres y vamos, se viene trío, vamos, eso nunca puede faltar. Pero justo se acercaban los exámenes y todos estaban preocupados y nerviosos. Y los chicos iban a hacer un grupo de estudios que, a ver, todos sabemos que se iba a acabar en partidas de LOL hasta las 3 de la mañana insultándose en cualquier idioma que sepan o no, niéguenmelo en el chat. Y sí, todos estaban felices y justo llegó Minami con que se acercaba a Sanbaretti y Tsubasa se preguntaba si Minami le haría chocolates a alguien. Y sí, la loca esa quería hacer un montón como hice el año pasado, que básicamente le dio a media prepa, no mames, pero a ver, era chocolate de la amistad, así que todo bien. Y a ver, Tsubasa estaba feliz porque pensaba que también le daría chocolates a él y bueno, aquí no sabía si daría o no, pero quería darle a Tsubasa más o menos, aunque ella decía que no, que se lo gastaría todo en pavos, en juegos, y le preguntaron a Tsubasa si le dieron chocolates antes en Japón. Y obviamente él dijo que no, solo su familia. No mames, qué triste, a mí mi familia me quiere dar chocolate en San Valentín. Y bueno, al final todo salió bien y bueno,
Akino sí quería comprar chocolates y era para nuestra prota. Eso, vamos los pies, y no sabía si comprarle o algo o nada. Y mientras jugaba al final terminó yendo al centro comercial a comprar chocolates. Y justo se encontró con Minami, quien había ido también a comprar ingredientes para hacer chocolate. Y sí, claro, Akino, tú finge que fuiste a por un juego que no se dé cuenta, sí, miéntele que no se dé cuenta. Aunque sí, al final la muy pelotuda sí le creyó que sí fue a comprar cosméticos. Es más, fueron a comprar juntos, no mames. Pero justo se puede hablar de la vida y llegó el tema de San Valentín. Y Minami quería saber qué chocolate le gustaba a Kino y le gustaba el ganache. ¿Qué vergas era eso? Pues sepa Dios básicamente. Y a ver, y bueno, a Minami también le encantaba ese sabor y se pone a contarle todo de cuando lo comió en un lugar, compró el nama de chocolate Royce, o sea, qué verga, no entendí nada. Y al final Minami se despidió porque tenía que comprar ingredientes para el chocolate, pero Kino quería comprar y la detiene para ir a comprar juntos. Y sí, solo dijo toda vergonzada, obviamente era re linda, pero a ver, sí se hizo la difícil diciéndole que a ver, era para ir el chocolate. Y sí, Minami estaba feliz y le haría chocolates a Kino también y mirad qué lindas que son juntas. Y bueno, así fueron a comprar chocolates y bueno, los ingredientes juntas. Y al final solo se despidieron. Pero aquí no era una mala, un desastre con patas, una vergüenza cocinando, pero eso no era lo importante, sino que lo importante es que Akino le pregunta a Minami si le daría chocolate de amor a su asa. Eso, perro, defiende lo tuyo. Y ambas se quedaron todas rojitas mirándose. Y a ver, Akino se le preguntó por qué ambos pararon mucho tiempo juntos, pero Minami solo le dijo que son amigos, igual que ella con su asa, vamos. Pero al final no se dijeron nada y solo se despidieron. Y mientras tanto, Tsubasa, como buen estudiante, andaba estudiando porque eso es lo importante, y estaba más preocupada por el examen que si también iba a recibir chocolates, pero no, los exámenes son primero y se puso a estudiar para el examen. Y mientras tanto, Akino recién iba a hacer los chocolates a la mitad de la noche porque se quedó una partida de LOL y se le pasó la hora. Y estaba hablando con Minami, quien a ver, ya estaba acabando casi. Y sí, hicieron una llamada y todo, y como Akino no sabía hacer chocolate, Minami le terminó ayudando para preparar básicamente. Y sí, empezaron a preparar el chocolate como ella le decía y básicamente así la siguió haciendo el caso y todo salió bien más o menos. Y bueno, Minami había hecho un huevo de chocolate y barra galletas, básicamente iba a poner su puesto y se iba a vender a toda la prepa. Y lo hacía por la risa, porque le parecía divertido dar chocolate a todos sus amigos y tenía un huevo de amigos básicamente. Y al parecer tenía un especial para alguien, epa, todos sabemos que es para Tsubasa. Y Minami le preguntó a Kino si hacía eso para alguien especial, aparte de ella, obviamente. Y sospechaba que Kino y Tsubasa se llevaban súper bien. Y justo cuando le iba a preguntar si le gustaba a Tsubasa, se le terminó cayendo todo se fue a la verga y todo terminó destruido. Pobrecita, pobre galleta, no mames, 5 horas de tu vida tirada a la basura. Y sí, básicamente todo se fue a la verga, aunque Minami empezó a fingir que estaba bien, literalmente estaba triste por dentro y sí, todo se fue a la verga. Y al día siguiente, Tsubasa, que fue con la fe en alto para ver si conseguía chocolate, no le tocó nada. Y Minami se veía rara, pero aún así le dio un chocolate pequeño a Tsubasa, que básicamente lo compró en cualquier tiendita y sí. Y Tsubasa le agradeció, todo feliz y contento, cosa que alegró a Minami, pero a ver, no tanto. Y sí, también le dio chocolates a algunas personas, y sí, también le dio chocolates a Kino, y esta se dio cuenta de que no eran caseros. Y sí, no había preparado chocolates caseros, y había un hijo de su hermana que estaba re narcisista, que estaba re triste, porque a ver, básicamente Minami no le hizo nada casero. A ver, tío, hijo de tu hermana, encima que te dan algo te quejas. Y ahí es donde salió Kino a defenderla, a decirle que le partiría a su madre si le decía algo así de nuevo a Minami, de nuevo, eso perro respeta. Y bueno, luego de eso, Tsubasa notó que Minami estaba rara, y luego de eso les tocaba limpiar el salón de música a los dos. Y justo mientras nuestra parejita estaba solo limpiando, y Tsubasa le agradeció por el chocolate, cosa que hace que Minami se ponga a llorar, y Tsubasa la consoló, y Minami le contó todo lo que pasó, que a ver, básicamente se había marcado un Willy Wonka, pero todo se fue a la verga cuando derramó soya y todo salió mal. Y se sentía mal porque pensó que todo el mundo lo odiaba su chocolate, porque a ver, a nadie le gusta recibir cualquier chocolate comprado en una tiendita, y pensaba que había decepcionado a todos por no darle un chocolate. Y si quería darle una a Tsubasa también, no mames, y la hicieron llorar. A ver, ¿dónde está el hijo de su hermana que le dijo cosas malas a Minami? Vamos a sacarle la madre. Y estaba todo triste, y Tsubasa empezó a tocar el piano, y sí, se marcó un shadow, y le tocó la canción que Minami cantó en el karaoke, porque a ver, básicamente esa canción le fascinaba a ella y siempre la motivaba. Y sí,
Eso le gusta a Minami. Y lo hizo porque Minami siempre la animaba y quería hacer algo por ella. Cosa que alegró a Minami y estaba feliz. Eso, vamos, Minami feliz, todos felices. Y justo apareció Akino, quien había escuchado todo eso y fue a repartir chocolate. Y Minami se iba a ir porque, a ver, pensó que era para Tsubasa, pero se lo dio a Minami porque se lo había prometido. Y sí, todos estaban felices. Y sí, Tsubasa era pelotudo y se había dado cuenta de que ese era para él, más o menos, a ver, no sé quién es más pelotudo en este anime, aunque también le habían hecho chocolate para él porque, a ver, era su discípulo, su hijo en los juegos, no mames, tipo, eso no se dice. Y sí, él estaba todo feliz y bueno, así los tres se pusieron a comer del chocolate juntos y contentos y todo salió bien. 一緒に食べようよ。私もカバンに入ってる。 Y otro día, otra vez, empezaron los exámenes y no mames, otra vez se acaba de dar uno la semana pasada y mucho examen se toma de esta prueba. Y bueno, Tsubasa andaba desconfiado pensando que le iría bien, pero a ver, la pobre de Minami está en la verga porque a ver, recién habían dado los trimestrales y ya tenían los finales, no mames, mucho examen en esta prepa, que se cambie de prepa nuestro broto. Y bueno, Tsubasa era algo raro porque sí le gustaban los exámenes porque a ver, supuestamente, según él, por tener una buena nota, luego de haber estudiado, lo veía como una recompensa con tanto esfuerzo. A ver, no mames. Y sí, era alguien raro, cosa que sorprendió a Minami. Y sí, le pareció alguien genial y eso Tsubasa juntando puntos, se viene novia ahora sí. Y sí, Minami está todo motivada y invitó a Tsubasa a su casa para estudiar. Eso, claro, estudiar y tú y yo sabemos qué va a pasar. Hoy la pones campeón, tú puedes. うちで勉強会しない？ Y también invitaron a Kino por las risas, todo porque sería divertido. Y vamos, un trío, hoy sí la pone Tsubasa, porque la pones. A ver, algo olía sospechoso, creo que Minami no iba a estudiar nada, pero güey, no detalles. Pero a ver, tenían a Tsubasa, quien era como su tutor personal, que le enseñaría todo a ambas. Y así llegaron a la casa. Y bueno, Minami tenía una hermana menor, así que pobrecita es su hermana, con una hermana tan pelotuda como Minami, que vas a aprender. Y bueno, mientras Minami preparaba las cosas, los demás subieron a su cuarto y a ver, Tsubasa le contó a Kino que sí había ido a la casa de Minami una vez y vieron Netflix, epa, Akino ponte las pilas que te lo roban, pero nunca fueron a su cuarto y a ver, Akino pensaba que era un pervertido, cosa que era verdad, pero bueno, detalles. Y así llegaron al cuarto de Minami, que tenía un montón de peluches, maquillaje, un montón de cosas, un montón de rosa y sí, obviamente se notaba que era el cuarto de Minami porque también olía a ella. Y sí, era la primera vez en el cuarto de una chica. Y a ver, nuestro prota empezó a imaginarse un montón de cosas raras que Minami hacía en su cuarto, no para loco, enfermo, pervertido. Y sí, se pusieron a tomar una gaseosa que a ver, Tsubasa nunca había probado en su vida y era naranja. Y yo te conozco, te digo yo. Y sí, estaba buenísima. Y bueno, era la primera vez que Tsubasa lo tomaba. Y bueno, después de eso se pusieron a estudiar, pero preguntándose y respondiendo básicamente como jugando y porque sí, sería divertido. Y empezaron con historia. Y así empezaron a hacer preguntas fáciles de cosas raras de la historia de otro país que no tenía nada que ver con Japón. Y a ver, aquí no se sabía respuestas. Y a ver, Tsubasa era tremendo estudioso y obviamente también se sabía todo. La que no se sabía nada y nunca respondía nada era Minami, quien no sabía ninguna respuesta, aunque era media pelotuda. Y bueno, al final no importó porque Minami estaba motivada y así los tres se pusieron a estudiar hasta la tarde, casi noche. Y mientras tanto la abuela estaba preparándose la mejor cena de su vida, se estaba marcando un ratatouille, estaba en modo chefcito, y ahí su nieto con dos tipas en un cuarto así. Abuela orgullosa, y sí, todos estaban cansados por haber estudiado tanto. Y sí, por estudiar tanto se le pasó la hora de llegada y a ver, nuestro prota agarró sus cosas re rápido y justo cuando estaba saliendo todo apurado, se encontró con la madre de Minami y qué tal suerte tiene que se resbaló, pero cayó en tremenda pechonalidad. Eso, vamos, ya cayeron tres. Vamos, team madre, team milf. Y le explicó todo y su madre le llevó hasta su casa. Y ahí se pueden hablar de la vida. Y Minami le contó sobre lo que Tsubasa tocó el piano y sí que tocaba hermoso, básicamente. Y su madre le dijo que ella no tuvo un gran San Valentín, porque sí, fue un San Valentín horrible por lo que pasó con sus chocolates y que estaba un tantito deprimida y no quería ver triste a su hija. Pero cuando ella le contó lo que había hecho Tsubasa, de que tocaba el piano magnífico, le agradeció porque gracias a eso Tsubasa estaba feliz y sí, pasó un buen San Valentín. Y vamos, ya se ganó la madre. Y así llegaron a la casa de Tsubasa y la madre le dio una gaseosa. Eso, vamos, ya cayó.
Y sí, todo estaba bien hasta que apareció su abuela, quien quería matarlo por llegar tarde, y sí, lo regañó y le metió tremendo sermón que, a ver, debía seguir las reglas de la casa y que la casa se respeta o que si no se vaya a un hotel, básicamente. Y justo al día siguiente que nuestro prota iba a la prepa, se encontró con esta mina rarita, eso sí, era guapísima, quien estaba con unos cuervos, epa, Itachi versión mujer, y eso sí, era guapísima, como te dije, aunque era media pelotuda porque quiso pegarle unos cuervos, pero a ver, no sé, mi rey, todo es raro acá. Y como no sabía quién era, le preguntó a Minami y resulta que la tipa esa era Rena y también está en la prepa. Y básicamente Minami se conoce a todo el mundo. Y sí, era tremenda diosa guapísima que ganó el concurso de belleza 2 años seguidos, que tenía padres extranjeros, pero era guapísima. Y Minami le tenía ganas porque a ver, era guapísima y siempre la apoyaba, aunque nunca habían hablado. Y Minami otra vez le invitó a estudiar con Aquino, pero Tsubasa le dijo que no podía, que debía estudiar solo, y lo hacía porque quería concentrarse y lo hacía mejor solo. Aunque a ver, le terminó mintiendo, no le quiso decir que su abuela se molestó por llegar tarde y que básicamente todo fue culpa de Minami. Pero bueno, aún le quedaba Aquino, pero esta también la rechazó porque sabía que no avanzarían porque se pondrían a hablar de tonterías sin estar Tsubasa. Y sí, ni modo, tocaba estudiar sola. En la hora del almuerzo, Tsubasa se fue a estudiar a la biblioteca y se encontraron con Rena, quien la muy humilde Iku se estaba durmiendo en la biblioteca, eso sí, era guapísima, y Tsubasa estaba cayendo ante tremenda belleza que era. Y estaba todo feliz soñando, y resulta que estaba soñando con la guerra, no, para esta loca sueña con guerra, sueña con matar gente, y eso la hace feliz para la loca. Y Rena vio que Tsubasa le miraba, y fue a hablar con él, y le dijo que como es miembro del comité, podía dormir en la biblioteca, porque a ver, porque puede ir, porque quiere y porque todos se la pelan básicamente. Aunque Tsubasa le da igual ese, él solo quería seguir estudiando, pero Red empezó a molestarlo con que a ver, estás bien fuerte, sí claro, ya sé por dónde va esto. Y bueno, también le ayudó con los estudios un poco porque le dijo que estaba ciertas respuestas estaban mal. Y bueno, luego de eso, cuando volvió a su casa, se encontró con su abuela, quien la estaba esperando y sabía que estaba en cierta edad del tiki-taka, básicamente, del Barcelona 2008. Y la abuela llegó con una fumada de que debía fortalecer su mentalidad. Pero abuela, ¿de qué estás hablando? Ve a coser un suéter, abuela. Y como sabía que su nieto andaba con la edad y con ganas de coger, le hizo una ceremonia del té o una fumada así para aliviar sus deseos carnales. Pero a ver, abuela, para abuela, ve a fumar otra cosa. Y justo cuando iba a empezar la ceremonia, apareció Ren en su puerta. Y resulta que era su vecina y les había llevado un tipo de los chismes de la cuadra. Y sí, nuestro prota se presentó. Pero Rena le llamó mal la atención la ropa japonesa tradicional que llevaba Tsubasa. Y obviamente le empezaron a entrar ganas por Tsubasa y justo apareció la abuela y no, para abuela no es lo que crees, no está pasando nada raro. Aunque Rena metió una magia y una finta como Messi diciendo que Tsubasa la salvó de caerse y sí, la abuela se lo creyó. Y a la abuela le cayó bien la tipa esa porque Rena era muy formal, muy tranquila, muy respetuosa y sí, porque era hermosa. Y la abuela sospechaba de que su hijo andaba con ganas de comerse a todo lo que se moviese, así que le dijo que si no quedaba entre los 10 primeros en el examen, lo mandaría a Tokio de nuevo. Pero a ver, abuela, ¿qué hablas? Abuela, respeta a tu nieto. テストで学年10位以内に入りなさい。それができなければあなたを東京に返します。